vuestra asistencia en primer lugar. Y bueno, vamos a dar paso a la presentación tanto de las jornadas que se van a celebrar esta semana en Caspe como de la nueva asociación Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda, que es la que organiza, bueno, la que coordina estas jornadas junto con el Ayuntamiento de Caspe. En primer lugar vamos a explicar un poco en qué consiste la nueva asociación Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda, y para ello, y como es algo que todavía está por definir, vamos a leer nuestro manifiesto, nuestro primer manifiesto, que es bastante literario, aviso, o sea que nadie se asuste. Éramos niños y el año 2000 brillaba en el horizonte como una puerta misteriosa que inevitablemente habríamos de atravesar cuando nos hiciéramos mayores. Sabíamos a través de múltiples fuentes que al otro lado esperaba un mundo extraño en el que nos gobernarían las computadoras, nos alimentaríamos con píldoras, vestiríamos monos blancos resistentes al vacío y la falta de gravedad, y oscuros monolitos llegarían desde el espacio para revelarnos los secretos del cosmos. Aunque nada en nuestra vida cotidiana pareciera presagiarlo, aquel era nuestro destino. Solo había que esperar, estaba escrito. Pero el año 2000 llegó y no percibimos nada extraño. Nuestras vidas de adulto continuaron con su vertiginosa rutina. Seguimos pisando las mismas calles, saludando a los mismos viejos amigos. Seguimos comiendo los mismos platos, vistiendo ropas parecidas aunque de tallas superiores, y cultivando la misma ignorancia acerca de los secretos del cosmos y, en general, acerca de casi todo. También descubrimos que las computadoras servían para descargar pelis y discos y para chatear. Habíamos esperado en vano. Quien quiera que lo hubiera escrito se equivocó. Resulta injusto negar que sí hubo cambios. Desgraciadamente, muchos son los rasgos que nos diferencian de aquellos niños ingenuos que creían que todo lo que veían en la tele. En términos generales, hoy vivimos mejor, tenemos más cosas, estamos más protegidos. Si la felicidad existe, muy probablemente estemos mucho más cerca de alcanzarlo hoy que 30 años atrás. ¿Que a qué viene esta disertación acerca del retrofuturismo infantil? Que si esto es otra horrible alimentación por el tiempo perdido, nada de eso. El tiempo ha pasado, el país ha cambiado, las costumbres han cambiado, nuestros rostros han cambiado, nuestras vidas han cambiado. Pero no lo han hecho los discursos. Hemos mejorado, hemos avanzado, hemos perdido ingenuidad, hemos ganado en cinismo. Pero seguimos creyéndonos a pies juntillas los mismos cuentos de siempre. Nuestras capacidades se han visto incrementadas por las múltiples oportunidades que el mundo nos brinda. Nuestras percepciones se ven ampliadas por lo mucho que hemos aprendido, pero en el fondo seguimos atados al viejo y atávico repertorio de respuestas con las que ya nuestros abuelos ponían orden a sus pequeños mundos, y de por sí ordenados. Somos capaces de manejar complejas maquinarias, de interactuar en el seno de sofisticadas e inéditas estructuras sociales, pero seguimos sintiendo pánico a encarar cualquier reflexión acerca de lo que somos y de cómo hemos llegado a serlo. 11 años después de aquel que iba a cambiar nuestras vidas, somos muchos los que seguimos esperando a que ciertas cosas cambien de una vez. El caso es que algunos, cansados de esperar, nos hemos hecho la siguiente y obvia pregunta. ¿Por qué no intentamos cambiarlo nosotros en lugar de seguir esperando a que otros lo hagan? ¿Por qué no dar un paso al frente? Y aunque pueda parecer un desvarío, no hace mucho, una noche, después de haber formulado la pregunta en voz alta, mientras escrutábamos con sobrecogimiento el firmamento estrellado en busca de una respuesta, pudimos percibir una oscura forma rectangular flotando por encima de nuestras cabezas que, poco a poco, fue descendiendo hasta posarse suavemente a un centenar de metros de nuestra posición. Ninguno de los presentes consigue hoy ponerse de acuerdo acerca de la naturaleza del sonido que brotó de aquella presencia oscura como la misma noche. Ninguno es capaz de recordar cuánto duró la experiencia. Lo cierto es que, a pesar de la confusión que todavía guía nuestros recuerdos, todos abandonamos el lugar con una idea instalada en la mente: fundar Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda. Y lo peor es que tampoco sabemos muy bien qué es Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda. Solo conseguimos recordar los 7 puntos que aquel monolito nos transmitió claramente entre estridencias y distorsiones y que reproducimos a continuación para generar conocimiento. 1. Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda no es una asociación cultural, no es una sociedad mercantil, no es una cofradía de Semana Santa, ni un club de fútbol, ni una sociedad gastronómica, ni un fondo de inversión. Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda no aspira a nada. No renuncia a nada, no tiene ideología, no tiene un programa, ni un horario, ni un esquema, ni siquiera tiene una imagen pública. Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda no ha venido para quedarse, ni para llevarse a nadie por delante, ni para poner las cosas en ningún sitio, ni para enriquecer a la sociedad civil, ni para enriquecerse a sí misma ni a ninguno de sus miembros. Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda no aspira más que a expandirse en la atmósfera como los gases nobles que crecen desde el cielo como los árboles o las vanas ilusiones.
Antes que hacerse con una legión de convencidos, prefiere inundar las calles con las semillas de la duda. Huye como de la peste, del asentimiento y de la complacencia. Bajo aragonesa de agitación y propaganda, deberá buscar en los arrabales poco frecuentados de las ciudades un sitio cómodo y sombreado desde el que tentar a los viajeros. No le importa acercarse demasiado al fuego, ni exponerse a la lluvia o al sol. Bajo aragonesa de agitación y propaganda, tiende la mano a los que se interrogan por el curso de los acontecimientos, a los que gustan de sacar conclusiones incluso equivocadas, a los que merodean, a los que preguntan, a los que no se callan. Para todo ello nace bajo aragonesa de agitación y propaganda, para agitar, provocar, conciliar, proponer, refutar, para hacer propaganda y divulgar y compartir y motivar, para exigir y exigirse, para derruir los cimientos del complejísimo mundo en el que nos ha tocado vivir, para refundarlo, para mejorarlo o simplemente para intentar entender una mínima parte de su endemoniado funcionamiento. Solo podemos decir que a medida que vayamos sabiendo más cosas, seguiremos informando. Y bueno, ahora a continuación Manuel nos dará unas líneas de por qué está fundada esta nueva asociación. Bueno, vamos a ver. Principalmente en el ámbito cultural nos parece que había un hueco bastante importante por la misma estructura que tiene la sociedad, tan piramidal, que desde arriba nos mandan cosas, nos dicen lo que tenemos que leer, las películas que tenemos que ver. Entonces nosotros pensamos que esto más bien hay que cambiarlo, hay que empezar exactamente al revés, desde abajo, y tenemos que ser nosotros, entre nosotros, hablando entre nosotros, los que leyendo libros y viendo películas somos los que tenemos que ir subiendo hacia arriba todo este tipo de cosas. Creemos que ese hueco, que parece ser que no lo ocupaba nadie, pues bueno, como podemos y queremos y tenemos los medios que nos da ahora la técnica de internet, por ejemplo, que por poco dinero se puede hacer pues prácticamente un periódico sin ningún tipo de problemas, es un buen sistema para ir tapando estos agujeros que cada vez van siendo mayores. Entonces nosotros un poco el interés que tenemos es hablar con la gente, que la gente hable con nosotros, publicar cosas, recoger inquietudes de la gente. Todos pensamos, todos tenemos ideas, y el problema es que normalmente cuando alguien tiene una idea pues se la cuenta a un amigo, se la cuenta a otro, y esa idea ya no se expande más, ya no se queda ahí ya un poco adormecida. Entonces nosotros queremos ser un poco esa plataforma para que todos esos pensamientos que tiene la gente puedan ir emergiendo un poquito hacia arriba, que los conozcamos todos y que entre todos nos conozcamos un poquitillo mejor. Vamos a ver otro punto, esto está un poco caótico. Ofrecemos ilusión y trabajo y esperamos críticas y colaboración de la gente precisamente para conseguir ese tipo de objetivos. O sea, nosotros no vamos a mandar a nadie, ni le vamos a decir lo que tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer. Simplemente ahora, pues bueno, una serie de... un pequeño baremo de calidad para los trabajos que se nos manden, que nosotros lo valoraremos, y si no hay ningún tipo de problema de calidad y de legibilidad, o sea que sujeto, verbo y predicado estén en el orden que tienen que estar, pues esos trabajos van a salir en esta página web. Uno de los puntos importantes de la asociación es trabajar sobre el pasado más inmediato de Caspe. Guerra civil, guerras carlistas, sobre todo, que son todo ese tipo de cosas que nos han hecho ser a esta sociedad caspolina, bueno, no solo caspolina, bajo aragonesa, toda la comarca y comarcas adyacentes, que nos han hecho ser como somos, vivir como vivimos, trabajar donde trabajamos y que haya el tipo de estructura que tenemos. Pensamos que es un... ¿cómo decirlo? Que hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y ese tipo de estudios y de trabajos hasta ahora pues no se habían promovido demasiado, no se sabe muy bien por qué. Y sí se habían promovido y se han escrito muchas cosas y tal, pero siempre con una difusión un poco pequeña, como escondiéndose, como si nos diera vergüenza saber un poco de dónde venimos. Nosotros pensamos que para saber hacia dónde vamos es muy importante saber de dónde venimos. Bueno, aparte de todo este tipo de cosas que son un poco vagas, pues
hemos querido empezar con un ciclo de conferencias, aprovechando el 75 aniversario de una serie de hechos que se produjeron aquí en Caspe. De esto nos hablará luego Amadeo un poco más detalladamente. Y estamos pensando en ese tipo de trabajos históricos o sobre flujos migratorios en Caspe, que son también muy importantes. Un montón de caspolinos que se han ido fuera, gente que ha venido de fuera, ahora en extranjeros, en los años 50 y 60 de otras zonas del país. Todo ese tipo de cosas que han hecho que seamos como seamos. Y en fin, yo no me quiero extender ni ser muy pesado ya más. Pienso que este es un tren que sale hacia el futuro, que tal y como están las cosas no se sabe cuándo va a salir otro, porque la crisis parece que va a dejar un poco todo el mundo también cultural un poco en suspenso. Y cojan este tren por eso, porque no se sabe cuándo va a pasar el siguiente, ¿eh? Como dicen los políticos, no os preguntéis qué puede hacer Bajo Aragonesa de agitación y propaganda por vosotros, sino preguntaros vosotros qué podéis hacer por la Bajo Aragonesa de agitación y propaganda. Esperamos vuestra colaboración. Muchas gracias. Aquí el compañero Amadeo. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a ver, como habréis entendido desde el primer momento, nosotros que la seriedad va a ser nuestra bandera en muchos aspectos de esta asociación, pues el humor también lo va a ser. En ese sentido, ya desde ese manifiesto fundacional, pues hemos querido hacer un guiño, ¿no?, a tomarnos las cosas pues con un poco de informalidad en ciertos aspectos, pero como os digo, luego eso se va a basar en un trabajo bien serio. Bajo Aragonesa lo que tiene principalmente, bueno, es una asociación cultural, como más o menos os ha dicho Manolo, con inquietudes del pasado reciente y del presente, que no va a temblar en meterse en temas que, bueno, meter un poco el dedo en la llaga a veces. Y con todo esto, aunque podamos parecer muy ambiciosos, en realidad lo que nos hemos propuesto es, la gente que ya integramos esta asociación, es que por nuestras cuestiones personales, pues todos tenemos las agendas un poco complicadas, y nuestro vehículo al mundo va a ser Internet. Entonces por eso hemos creado el agitador. Y además de esta página web, pues lo que son actividades al año nos proponemos hacer, la verdad es que muy pocas. El agitador viene un poco pues quizá a unificar varias de las ideas que hay hoy mismo en Internet que proceden de Caspe. Y lo que queremos, somos ambiciosos porque queremos que no sea solo un proyecto caspolino, sino que formen parte de él también gente de la comarca. Y en ello estamos. Y que, si bien es cierto que el núcleo fundador de esta nueva asociación o colectivo somos básicamente caspolinos y otros que viven en Zaragoza, pero que tienen bastante vinculación con Caspe, ya hay gente de la comarca a la que se les ha ofrecido participar con nosotros, y en principio están por la labor, y a nosotros nos encantaría, porque tiene poco sentido que hoy en este mundo tan global pues simplemente nos ciñamos al ombligo caspolino, ¿no? Y tenemos tantas cosas en común con, desde luego, nuestros comarcanos o gente de la comarca de Alcañiz, que creo que ha llegado un poco el momento de tener este órgano de expresión en el cual las cosas sobre todo culturalmente hablando, de los pueblos limítrofes, pues tengan también aquí cabida. Bueno, yo voy a enseñaros brevemente qué es el agitador, luego espero que en casa le perdáis un poco más de tiempo, que en realidad lo vais a ganar. Para eso estamos un consejo de redacción formado por 5 personas, y a la vez ya se han apuntado, ya se han sumado a esto pues un grupo de 7 personas más por el momento, que ya están dispuestos a colaborar en algunas secciones, porque esto tiene que ser un proyecto plural, es decir, tiene muy poco sentido. Hay muchísimos blogs y nosotros queríamos oír un poco de eso, de que fuera algo que fuera solo de 2 o 3 personas. Y lo que queremos es hacer un proyecto amplio, siempre y cuando, como ha dicho Manolo, pues las colaboraciones del personal pues tengan unos mínimos criterios de calidad, ¿no? ¿Y qué se puede hablar en el agitador? Pues un poco de todo, y ahora vais a ver, tanto de noticias caspolinas como comarcales, e incluso nacionales y mundiales. O sea, todo lo que aquello un poco pase por el filtro del agitador, que veamos que es de interés, pues tiene aquí su sitio. Lo que buscamos en definitiva es que la gente, a ver, ese ratito que disponemos diariamente o cada 2 veces por semana o incluso una vez a la semana, la gente pase un rato entretenido y que a la vez le aporte algo. Y ya vais a ver un poco por dónde nos movemos.
El agitador está compuesto de varias secciones. La primera de ellas le hemos llamado verdulería, es muy ilustrativa, es la sección de opinión pura y dura. Esta semana la hacemos como una especie de editorial. Aquí es donde va a haber, esperamos que sea la sección más dinámica, habrá actualizaciones semanales y como os he dicho, ya hay una serie de personas que tienen inquietudes en todo tipo de temas. Siempre tendrá un poco de prioridad lo que son los contenidos más cercanos, pero cualquiera puede hablarnos de algún tema que tenga su interés y que estemos hablando de algo que ocurre a 7.000 kilómetros de aquí. Bien, la segunda de las secciones es ellos-ellas, se compone de entrevistas. ¿Y entrevistas de qué perfiles? Pues de todo tipo de gente que tenga algo interesante que contarnos. Esta semana inauguramos con Javi Máñez, al que yo creo que casi todo el mundo conoce. Vende muy buenas verduras y hortalizas en la plaza y es alguien que tiene muchas cosas interesantes que decir, es bastante inteligente y es un tipo con el que da gusto dialogar. Y bueno, le propusimos la idea y le apeteció y ahí nos viene a contar un poco y desde luego a profanos como yo en el tema nos viene a casi a dar una lección sobre qué es la cultura de la agricultura ecológica, ¿no? Y hablar un poco con la perspectiva de alguien que se crió en la huerta pero tiene los ojos de un caspolino del siglo XXI. Bien, luego hay otra sección que digamos que se compone de noticias que llamamos sin conservantes ni colorantes. En este caso hacemos referencia a la conferencia, estupenda referencia que impartió Pedro Rújula el pasado viernes en este mismo edificio a las 8:30 de la tarde. Entonces si cuando ustedes pasen el ratón ven que hay un pequeño texto y cuando pinchan en este continue reading, Marta, no sé si lo he dicho bien lo de la pronunciación, que habrá que cambiar por continuar leyendo, entras dentro y lo que hace es ampliarte un poco la noticia y en este caso lo que hacemos es facilitar un enlace a las dos partes de esta conferencia que grabó el Guadalupe aquí presente y en el cual pues lo que hacemos un poco es unificar y que la gente tenga más fácil el acceso, ¿no?, a las noticias, no que estén difuminadas. En esta sección pues bueno, entrarán temas, como digo, no solo locales, sino que también habrá muchas veces referencia a noticias nacionales. El cuarto apartado es diáspora. Esta semana arrancamos con un número especial. Hablamos de Encarnación Jiménez Menor. Esta señora bastante mayor, reside actualmente en Zaragoza y tiene una historia sobre todo en la parte central de su vida conmovedora, ¿no? Es hija de Salvador Jiménez San Agustín, que era profesor en las escuelas, lo fusilaron el día 26 de julio, y sobrina de Mariano Menor. Esta señora se casó, bueno, no os voy a contar toda la historia porque si no la desvelo, se casó con un italiano que conoció aquí, lo conoció en el tren y nos apetecía mucho pues hacer eco de su vivencia, ¿no? Y aquí la hemos plasmado y la fotografía tiene su aquel, no está puesta por cualquier cosa. Esta es la vivienda que ella tenía en Roma, que es lo que cuenta dentro de la historia. Luego hay una sección que se llama Fondo de Armario, que recoge tanto libros como música. En este caso hablamos del último disco de PJ Harvey, Let England Shake, y bueno, entran dentro y nos vamos a atrever con la música. No es fácil hacer un comentario de discos, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo hablando de discos tanto los que acaben de salir al mercado como clásicos, que no viejos, y porque creemos que la música, pues bueno, desde luego en Caspe pues le falta ese hueco, ¿no? Hablar de las tendencias musicales actuales y un poco de nuestros gustos y como os he dicho también de los discos del pasado. Otra de la subsección que tiene también Fondo de Armario es un libro sobre comentarios de libros recién publicados o también anteriores. Pues en esta ocasión hemos aprovechado que el pasado viernes también José Luis Melero dio una charla en torno a su libro publicado hace 6 años y bueno, hacemos una pequeña referencia, un análisis o resumen de lo que él expuso y de lo que trata el libro y luego pues nos mojamos, nos atrevemos un poco a hablar sobre el mismo, ¿no? Como os digo, es un poco la línea del agitador, es decir, que seamos no sé cómo definirlo, valientes y bueno, y que de alguna manera opinemos, ¿no?
Otro de los archivos que tenemos es la imagen, es otra de las secciones fijas. En esta ocasión presentamos un plano inédito sobre la acequia de Cibán del año 1786, que después de obtener los consiguientes permisos hemos extraído del Archivo Histórico Provincial. Pues es una delicia, les recomiendo que pinchen y que vayan paseando por las diferentes partidas de Caspe. La sección, digamos, una de las secciones fuertes es Grand Tour, que se compone de un reportaje, y en esta semana, pues como no, pues nos hemos acercado hasta las jornadas que se presentan precisamente hoy. Y como digo, simplemente se pincha dentro y ahí te aparece, bueno, en este caso lo que hemos hecho ha sido un cortar-pegar del programa y del desarrollo del mismo, ¿no? Solo me queda insistir que, por favor, estamos dispuestos y estamos ambiciosos de que todo el mundo, deseosos, colabore con nosotros, y que, bueno, que esto es un proyecto plural y que tenemos que hacer un poco, que tenemos que seguir hacia adelante contando con el apoyo de cuanta más gente mejor. Y bueno, vamos a ver, es un proyecto ambicioso, pero estamos muy ilusionados y creemos que, bueno, que puede perdurar en el tiempo, y si así ustedes lo deciden. Y ahora, sin más, pues vamos a pasar a presentar las jornadas sobre 1936 que coordina esta asociación y organiza el Ayuntamiento de Caspe. Para eso solicitamos la presencia de la concejal de Cultura. Buenas tardes a todos. A ver, intervengo en este acto como representante del actual ayuntamiento. Si bien debe constar que el mérito que pudiera corresponder se debe a la anterior corporación municipal, y especialmente, según me consta, a mi antecesor en la Concejalía de Cultura, Félix Cortés. Dicho esto, agradezco también la colaboración de la Asociación Amigo del Castillo y la coordinación de la asociación actualmente presentada, Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda. Nuestra guerra civil es un tema recurrente que, sin previo aviso, salta de cuando en cuando a la actualidad, ¿no? Recordemos, sin ir más lejos, la ley de memoria histórica, que tanta polémica trajo, ¿no? Además, en este año se celebra el 75 aniversario del comienzo de la guerra civil, lo que nos da un motivo más para intentar profundizar en sus peculiaridades, y más si se trata de aclarar algunos de los episodios que marcaron nuestra ciudad, Caspe, para la posteridad. Espero que los ponentes, entre los que se encuentran renombrados intelectuales de nuestro entorno, y entre los cuales nos enorgullece contar con algún que otro caspolino, puedan arrojar algunas luces sobre qué supuso la guerra civil para Caspe y viceversa, qué supuso Caspe en nuestra guerra civil. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar un poco a describir lo que es el programa, ¿no? El contenido de las jornadas, sobre todo porque hay una ligera variación, ¿no?, conforme al programa previsto en un principio. Bueno, mañana se darán inicio las jornadas con la participación de Julián Casanova, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, que a las 8 en el instituto, ¿no?, en el Salón de Actos del Instituto Mar de Aragón, y él nos hablará sobre todo de por qué hubo una guerra civil en Caspe. Esta será un poco la conferencia hoy, ¿por qué hubo una guerra civil en España? Bueno, sí, esto es tanto con Caspe, al final. Bueno, pues ¿por qué hubo una guerra civil en España? Sirve un poco del marco global, ¿no?, el encuadre con el cual partir nuestro ciclo de mesas redondas. La siguiente actuación, bueno, la siguiente cita será el jueves 17 de noviembre a las 8 en el Salón de Actos de APEC,
con una mesa redonda titulada 1936, Caspe en la encrucijada, el turno del pueblo o el gran salto hacia atrás. En esta mesa es donde ha habido una pequeña variación y contaremos con la participación de Iván Heredia Urzaiz, historiador, un joven historiador de la Universidad de Zaragoza, especialista en temas, bueno, ha escrito su tesis sobre la historia de la cárcel de Torrero, especialista también en temas de represión, de articulación de movimientos antifranquistas. Luego contaremos también con Jesús Cirac Febas, miembro de Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda también, y autor de diversos estudios sobre locales, ¿no?, sobre la época. Y por último lugar también contaremos con Joaquín Cirac, que como dentro de nuestra idea de tener especialistas junto con personajes claves, ¿no?, que han podido vivir o que nos pueden aportar su experiencia personal sobre los acontecimientos o sobre los procesos históricos que de los que vamos a hablar. La tercera de las mesas ya será el viernes 18 de noviembre a las 8, esta vez en el Teatro Cine Goya. Contará, el título es Caspe y el proceso que llevó al Estatuto de Autonomía de 1936. En esta ocasión, como podemos ver, el eje transversal de la mesa, de esta mesa redonda, el tema sobre el que vamos a tratar va a ser el Estatuto de Autonomía firmado en Caspe en 1936, pero no como un hecho puntual, sino como este proceso estatutario será retomado en los años 70 hasta dar paso, hasta dar lugar al actual sistema organizativo, ¿no?, el sistema administrativo con el que nos gobernamos, ¿no?, actualmente. Para ello contaremos con Antonio Peiró y Carlos Serrano. Bueno, Antonio Peiró es profesor de la Facultad de Económicas, historiador, actualmente director técnico de Relaciones Culturales, Institucionales y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza. Y Carlos Serrano, también historiador, gestor cultural y divulgador histórico perteneciente al rol de estudios aragoneses. El sábado, el último día de las jornadas, tenemos el día dividido en tres apartados. Por la mañana a las 12, en el Teatro Cine Goya, hablaremos sobre Caspe y el conflicto bélico. Para ello contaremos con Amadeo Barceló como autor del Verano de la Tormenta, ¿no?, este libro que recientemente ha aparecido, que investiga, que desentraña estos primeros días de la contienda en Caspe. Luego contaremos también con José María Maldonado, autor de Aragón bajo las bombas, especialista sobre todo de lo que es la guerra civil en Alcañiz. Y luego con Tonio Lensaz, periodista y escritor, autor del Ómnibus del Amor, Parada Falset. El contenido de esta mesa, como todos podéis imaginar, pues será hablar de cuáles son las características de la contienda de estos primeros meses tan trágicos, ¿no?, en nuestra población. Unos meses pues que van a marcar nuestra memoria y todos los acontecimientos posteriores, ¿no?, y que actualmente seguimos viviendo. Por la tarde a las 5 haremos una visita guiada por los lugares más relevantes del casco urbano de los sucesos de 1936. En ellos, pues tanto Amadeo como Jesús como José Luis Ledesma explicarán cuáles son los principales, los edificios más relevantes en estos acontecimientos, dónde estaba cada cosa, ¿no?, según lo que ellos han investigado, ¿no? Y por último, a las 8 de la tarde, en el Teatro Cine Goya, tendremos la última de las mesas redondas, titulada El Consejo de Aragón, anomalía histórica o laboratorio de ideas. Pretende ser una mesa quizá la más transversal de todas, ¿no?, en la que toma el Consejo de Aragón no solo como un hecho puntual en el tiempo, sino que pretende analizar cuáles son sus vinculaciones en el presente y cómo estos proyectos, ¿no?, del anarquismo del primer tercio del siglo XX se han podido articular o han cambiado, qué influencia han tenido en nuestra sociedad contemporánea hasta llegar hasta los últimos movimientos sociales que todos conocemos. Y para ello contaremos pues con la presencia de destacados especialistas como José Luis Ledesma, también profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, autor de Los días de llama de la Revolución, también bastante conocido en nuestra población, miembro también de la Asociación de Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda. También contaremos con Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, también una persona muy vinculada con los nuevos movimientos sociales, cuya participación en los últimos acontecimientos del 15M pues ha sido notable. Participa en diversos organismos, plataformas de izquierda, ¿no?
Y luego tendremos también, contaremos con Dolors Marín, que es doctora en Historia Contemporánea, es divulgadora muy vinculada a la grabación de documentales, sobre todo en temáticas de anarquismo, y que bueno, es la que completa un poco esta mesa, la última mesa de las jornadas. ¿Quieres añadir algo, Amalia? Bueno, simplemente decirles que el proyecto de las jornadas es, quisimos huir un poco de lo que eran las conferencias al uso y buscábamos pues hacernos preguntas, ¿no? Y quizá pues no encontrar toda la respuesta a ellas. Y un poco por eso el planteamiento ha sido el formato de mesa redonda, para tratar de que la gente pueda interactuar y bueno, y oír opiniones diversas respecto a temas que, como creo que ya han dicho antes mis compañeros, pues puede ser que nos sigan afectando, estoy convencido que siguen afectándonos hoy en día. Eso ha sido una gran suerte contar con especialistas de gran renombre. En estos tiempos difíciles además lo hemos hecho con muy poquito presupuesto. Yo también debo agradecer a Félix Cortés, que fue la persona que fue receptor siempre desde el minuto 1 con esta idea. Y bueno, van a ser posible entre el esfuerzo de unos pocos y la participación de todos ustedes, que son quienes tienen que acompañarnos en estas jornadas, que espero sean de su interés. Y nada más, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Les invitamos a que contemplen esta exposición que tenemos aquí gracias a la Diputación Provincial de Zaragoza. Y bueno, vamos a acordarnos un poco de nuestro pasado reciente durante esta semana. Y buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia.